El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra. Bueno, y Patricia Machado, nos presentás al entrevistado de hoy. Bueno, hoy lo vamos a ver, vamos a hablar con José Luis Fuentes, es un abogado ambientalista de Misiones y se ocupa de todo aquello que tiene que ver con la defensa de tierra, naturaleza, comunidades. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A usted, al equipo, a toda la audiencia. Sí, mira, les digo a José Luis y a todos, hace exactamente un año, pero no fue a propósito, en julio del año pasado fue la primera entrevista y bueno, y ahora nuevamente, y yo me fijé y dije, parece como que lo hubiésemos hecho a propósito. Bueno, se ve que no hemos podido solucionar todos los temas, sí. Entonces por eso no volvemos a ver nuevamente. Les cuento que se deben haber agravado en un año de este gobierno. En realidad nosotros en aquella oportunidad lo trajimos para charlar sobre un hecho vandálico realmente que hizo una empresa, la empresa Arauco, Sociedad Anónima, con unas familias que había, no solamente habían deforestado el lugar, sino que las sacaron, le prendieron fuego a su vivienda. Claro, y entonces José Luis se ocupaba de la defensa de estas familias, y eso queremos que nos cuentes. ¿Qué pasó con eso, José Luis? Bueno, eso fue uno de los casos que todavía no se han podido resolver, digamos, para beneficio de las personas que están en otro lado del mundo, ¿no? Hoy todavía podríamos decir que todos los actores vinculados con responsabilidades siguen impunes o siguen sin hacer su trabajo. Ahí podemos hablar de la Municipalidad de Puerto Banda, que es donde sucedió eso, el gobierno de la provincia de Misiones, por supuesto el gobierno nacional y bueno, y también la empresa y el Poder Judicial, que fue el que en definitiva ordenó ese desalojo que se realizó de una manera violenta, ilegal, pero no se ha logrado resolver. Hubo algunas mesas de negociación para que la familia logre alguna tierra para poder producir y vivir, que básicamente esa fue la expectativa de la familia, no volver a ese lugar, sino que le den otro pedacito de tierra para producir sus alimentos, para poder vivir, y más allá del compromiso del municipio, eso no ha sucedido todavía, y bueno, justo lo tenemos muy en fresco porque se cumplió un año, así que lamentablemente es uno de esos casos que aún siguen sin resolverse. Qué terrible realmente, ¿no? Y bueno, y con esto del decreto de Milei, que ha significado un avance de todo ese tipo de cuestiones en lugar de ser menos, ¿no? Y que las empresas y los gobiernos y todas las autoridades se laven las manos con ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa a nivel de Misiones con todas, no sé si hay muchas o pocas, con todo lo que son las organizaciones ambientalistas? Bien, Misiones tiene una tradición bastante amplia de lucha con diferentes temas, ¿no? Vinculados al ambiente, al territorio. Por ahí tenemos una de las luchas más paradigmáticas quizás de nuestra provincia, tiene que ver con el movimiento antirrepresas. Misiones, luego de la década de 70, tuvo las consecuencias de la represa de Yacyretá, una represa muy importante sobre el río Paraná, que hoy provee prácticamente el 15% de la matriz energética de nuestro país. Pero las consecuencias de esa represa las tenemos los misioneros, que estamos aguas abajo, ¿no? Las consecuencias en la salud, las consecuencias ambientales, y ni siquiera tenemos los beneficios de tener una energía barata, tenemos la energía más cara que ustedes en Buenos Aires. Entonces,
hay una fuerte conciencia de lo malo que es esto para nuestros pueblos, y se quisieron hacer más represas. Entonces, una de las luchas ambientales que más significativa tuvo la década de los 90 fue la lucha antirrepresas, que logra un plebiscito en 1996, donde el pueblo misionero, el 89% de los votantes votaron por el no a la represa de Corpus y además represas. A partir de ese movimiento tenemos otros desprendimientos, ¿no? Que por momentos se juntan, que por momentos van caminando en paralelo. El movimiento de semillas, ahora hace 28 años hay encuentros provinciales de semillas nativas y criollas, porque la importancia de preservar la semilla es que se puede garantizar con la variedad de semillas la soberanía alimentaria. No siempre que tengamos semillas podemos tener alimentos. Hoy por hoy tenemos toda una corriente mundial a partir de los paquetes tecnológicos de que la semilla nos vende Monsanto o Bayer, claro, o los 2 o 3 players que hay en el mundo, que dicen que las patentan a la semilla como que pudieran patentar algo creado. Bueno, depende en la creencia de uno, por Dios, por la Pachamama, pero ellos patentan algo por alguna modificación genética que hacen como si fuera de ellos, y después pretenden vender a los pueblos. Entonces, una de las luchas ambientales importantes en la provincia de Misiones, y este es el mes que hay encuentros provinciales y locales de semillas en todas las localidades, es muy importante entonces el movimiento semillero, que ahora estamos. Otro de los movimientos de resistencia y defensa del territorio, que todos están vinculados de una manera, es el movimiento, por supuesto, indígena. Ahora, en este momento, estoy en un encuentro que debe haber unas 20, 30 comunidades donde se está discutiendo lo que pasa en el territorio, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tienen a tener la propiedad comunitaria, como dice nuestra Constitución del 94? Sin embargo, bueno, estamos en tiempos de retrocesos ambientales, en derechos, sobre todo en los derechos de los humildes, de los pobres. Entonces estamos acá discutiendo un poquito esa realidad y cómo dar batalla. Y sí. ¿Cómo está el tema del cambio climático afectándolos a ustedes? Este cambio climático que según el gobierno nacional no existe y según otros sectores de derecha no existe. ¿Cómo están ustedes en Misiones con esto? Hace un mes hubo un tornado en la zona de cerca de San Pedro, por ahí, ¿puede ser? ¿Se confirmó esto? ¿Fue un hecho natural? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo víctimas? Sí, hubo... ahí hay una zona de tornados, podríamos decir, que en una fracción de 50 kilómetros donde suele haber este tipo de eventos. Quizás de manera muy puntual, así como un tornado, es difícil asignarle, ¿no?, a estos eventos climáticos críticos, pero sin duda que tenemos la crisis climática y eventos muy marcados, ¿no? Tuvimos hace 2 años una sequía muy importante, claro, donde producto de la sequía tenemos los incendios provocados también para que se avance la frontera del agronegocio, de pinos o otro tipo de agronegocios. Tenemos estos eventos extremos, ¿no? Ahora tuvimos unas heladas también muy particulares. Recién estaba hablando con un productor, dice, yo hace 35 años vivo acá, nunca vi una helada de esta magnitud que les mate, por ejemplo, las batatas que están abajo de la tierra. Entonces, bueno, lo que tenemos como cambio climático son los eventos extremos, las sequías, los calores tremendos en el verano, y también inviernos particulares, como en este caso fueron estas heladas que la verdad que bueno, los productores dicen que no recuerdan que en esta zona, donde yo estoy ahora en este momento, estoy en San Pedro, que es una zona más alta, más o menos a 1000 metros del nivel del mar, que haya este tipo de heladas. Así que se siente la falta del agua, la falta del monte, ¿no? Tengo entendido, José Luis, que en la zona de San Pedro es una de las zonas más deforestadas, ¿o no? Es una... Misiones tiene zonas productivas y zonas, por suerte todavía, de un alto nivel de conservación de sus bosques. Por eso tenemos más del 50% de las especies, digamos, de la biodiversidad de nuestro país. En Misiones lo vamos a encontrar porque tenemos todavía cerca de un 50% de nuestra superficie, un poquito menos, de bosque nativo.
Entonces tenemos zonas donde el monte fue transformado, en toda la zona de la empresa de Arauco, sobre la ruta 12, cercano a Iguazú, las mejores tierras de la provincia, podríamos decir, el suelo rojo profundo. Bueno, hoy está dedicado al agronegocio de pinos. Y después tenemos otras zonas. San Pedro hoy quizás no es la zona más deforestada, hay deforestación. San Pedro tiene una especie emblemática que es la araucaria, el pino paraná. Bueno, la araucaria sí está al borde de la extinción y fue prácticamente eliminada en 2 décadas porque como materia prima para las fábricas de terciado y la pastera que teníamos acá en Puerto Piraí. Entonces fue casi, y hoy está como una especie protegida, pero bueno, al borde de la extinción, muy pocos ejemplares. Era una zona, por decirlo de una manera, un bosque prácticamente jurásico, una selva de araucarias con abajo chachíes gigantes, que bueno, eso prácticamente desapareció y bueno, hoy se está intentando preservar con mucha dificultad. La última por mi parte, hubo elecciones hace un poquito más de un mes en Misiones. ¿Qué balance haces de lo que pasó y cómo queda la situación política? Si nos puedes dibujar en pocas palabras el mapa político, cómo queda en Misiones, en unas Misiones donde el movimiento del gobierno nacional, La Libertad Avanza, tenía muchas expectativas que me parece que no se cumplieron. ¿Cómo queda eso y cómo ves de acá el futuro políticamente hablando? Porque vos también participaste como candidato a concejal, así que ¿cómo ves el futuro inmediato para Misiones? El panorama es complejo en lo inmediato. Está bueno diferenciar, ¿no? Lo inmediato y lo mediato. En lo inmediato el panorama es muy complejo porque todavía sufrimos un proceso de derechización fuerte, eso se notó en las elecciones. Hubo una fragmentación en la derecha, en la izquierda y en el centro que hizo que los números sean un poquito raros de leer. Pero si sumamos las fracciones de derecha, se acercan a un 40, un 50% del porcentaje de votos, que fue muy bajo también como en otras partes del país. Entonces, es complejo en lo inmediato, pero la crisis económica se está sintiendo de una manera muy importante, que observamos que aún hay sectores que tienen un apoyo tibio, moderado, pero que sigue siendo un apoyo que desde nuestro punto de vista, en lo inmediato, ya no en lo inmediato, no en los 2 meses, pero quizás en un año, sea insostenible. Hoy, en El Dorado, acá a 100 kilómetros de donde estoy, de San Pedro, hay una fábrica, la fábrica de zapatillas más grande del país. Se había cerrado su sucursal DAS, es una multinacional brasilera, se habría cerrado su sucursal, por decirlo de una manera, en Buenos Aires, quedó esta, y bueno, hoy acaban de despedir 150 trabajadores. Una planta que tenía 1.550 trabajadores en diciembre del 2015, que hoy queda con 300, ¿no? Eso es muy fuerte para un pueblo misionero, y nosotros creemos que en un tiempo esto va a ser insostenible. O sea, hasta el más optimista de los defensores del gobierno nacional va a tener que cambiar su mirada. Es cierto que ahí juegan otros elementos como el odio, ¿no? Ese sentido común regresivo en cuanto a derechos que se fue construyendo, pero bueno, en el peronismo explícito podríamos decir la víscera más sensible del cuerpo es el bolsillo, y el bolsillo de los misioneros está destrozado, la gente no tiene para comer. Eso en algún momento nosotros creemos que va a hacer pie, y bueno, tiene que surgir una propuesta popular que se oponga. Sí, lo decía Perón eso, ¿no? La víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, y esto de que de 1.500 trabajadores queden 300 es una pintura de cómo está el país, ¿no, Marta? Sí, ¿qué tal, Marta? José Luis, me parece también que un problema es que exista una vinculación entre esos que tienen el bolsillo flaco, que sepan de por qué tienen el bolsillo flaco, de dónde les viene el problema, porque hoy pareciera que eso está medio como roto, no alcanzan a percibir. No sé cómo es el caso allá en Misiones, ¿no? Sin dudas, un desafío que tenemos los militantes populares es bueno, ¿no? Es poder visibilizar esto, ¿no? Explicarlo, porque claro, hay mucha confusión. En Misiones está pasando eso, ¿no? Quienes son defensores del gobierno nacional responsabilizan al gobierno provincial.
de todo lo que está sucediendo. Que el gobierno provincial tiene un montón de responsabilidades, le dieron todos los votos por la ley base y demás, pero indiscutiblemente no son quienes conducen estas políticas. O sea, es el gobierno nacional, es su representante Milei. No, pero aparte, José Luis, aparte porque el gobierno lo acusa porque no ajustó lo suficiente, no es que lo acusa porque hizo las cosas mal, porque no hizo mucho, al contrario, lo acusa porque hizo poco, que si fuera por Milei deberían haber ajustado más hambre, más cierre y demás. Sí, sin dudas. Bueno, ahí si justo noto que estuvieron mirando mi perfil de Instagram, ahí van a ver un video de un productor que tengo, de que lo que decía en el 2021 y lo que dice ahora, el productor de cítricos, del más importante posiblemente en la provincia de Misiones, decía, bueno, nosotros la verdad teníamos problemas, yo no conseguía trabajadores por los planes, una persona muy particular con la que tengo mucha disidencia, muchos temas. Podría discutir toda su nota, y él salía en medios nacionales diciendo que no tenía trabajadores y que tenía mucho trabajo para dar y tenía muchas cosechas, y sin embargo ahora dice, nos estamos muriendo de hambre, estoy saliendo a vender con mi esposa en mi camioneta, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Bueno, visibilizar eso es muy importante, que nosotros podamos mostrar lo que está pasando, y es muy importante mostrar lo que están haciendo ustedes, tener una visión federal, porque Milei lo que está destrozando son las economías regionales, ¿no? El que hace cítrico, la yerba acá, recién hablaba de un productor. Nosotros hablamos de diciembre del 2023, el objetivo del precio de kilo de hoja verde sin procesar de yerba era 505 pesos. Esa era la proyección para empezar la zafra en el 2024. Recién me decía que hoy, en la zona acá de San Pedro, pagaban 70 pesos el kilo de hoja verde. Ese productor está fundido, ese productor va a vender la tierra, y vienen las multinacionales y compran la tierra regalada. Esa película la vimos en los 90. Claro. José Luis, realmente, cuando yo te pregunté sobre las organizaciones ecologistas, era sobre todo por la preocupación por esta cuestión de que lo que hicieron fue realmente criminal. Lo que hacen es criminal, no solamente porque es criminal lo que hacen con los bosques, con la deforestación, sino que es absolutamente criminal lo que hacen. No escucho nada. Digo que es absolutamente criminal lo que hacen con estas familias que estábamos hablando hace un rato, que lo que pasó con esta empresa Arauco y pasó en Wanda, y que sigue pasando en otros lugares. Hay delitos vinculados ahí, sin duda, o sea, es criminal porque hay delitos. Es criminal. Sí, no hay otra descripción. Ahí quienes más acompañan por ahí no son las organizaciones ambientalistas, se junta un poco acá en Misiones la lucha, son las organizaciones de lucha por la tierra, los campesinos, son quienes acompañan, porque también hay mucha conciencia de que si esto avanza, avanzan por todos, ¿no? Y están dando la lucha, pero bueno, es una zona del poder muy concentrado, es la zona de mayor poder de esta multinacional. Entonces, bueno, todos ahí tienen una condescendencia muy fuerte, los jueces, los municipios, la provincia, pero bueno, esto tampoco quiere decir que haya que bajar los brazos, ni mucho menos. Claro. José Luis Fuentes, abogado ambientalista y militante popular de Misiones, del Dorado, te agradecemos mucho por estos minutos para Radio Con Aguante, para nuestro programa Tiempo de Resistencia. Te mandamos un gran abrazo y estamos a disposición para cuando ustedes tengan cosas para contarnos y para difundir. Bueno, un placer y bueno, mucha fuerza a seguir difundiendo las luchas de toda nuestra hermosa patria. Bueno, así es, como dice el nombre del programa nuestro, es un tiempo de resistencia, hay que seguir. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo fuerte. Tiempos de resistencia, porque la resistencia es colectiva.